Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Saludos, hermanos del Ministerio Conéctate a Jesús ahora, M. Caja. Es fundamental comenzar el estudio de las Escrituras por el principio, y ese es el libro de Génesis. A continuación, presentamos la introducción al libro de Génesis, siguiendo el bosquejo requerido, tal como lo presenta la Biblia de Estudio Andrews, enfocada en establecer el fundamento para el nuevo creyente. Introducción al libro de Génesis. 1. Información básica. ¿Por qué el título? Origen del nombre. El nombre, Génesis, proviene de la palabra griega Génesis, que significa origen o nacimiento. Título hebreo. En el texto hebreo original, el libro se titula con la primera palabra significativa del texto, Bereshit, que significa en el principio. Importancia. Ambos títulos resaltan que Génesis es el libro de los comienzos absolutos, el fundamento sobre el cual se basa toda la historia bíblica y la doctrina cristiana. 2. Autor y fecha del libro. Autor. Tradicionalmente, la Biblia y la tradición judía y cristiana atribuyen la autoría de Génesis y del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, a Moisés. Fecha de escritura. Aunque Génesis narra eventos que van desde la creación hasta la vida de José, cerca del año 1500 a.C., el libro fue escrito por Moisés durante el tiempo de su liderazgo al pueblo de Israel, probablemente durante el Éxodo o justo antes de entrar a Canaán, aproximadamente entre 1440 y 1400 a.C. 3. Contenido y temática relevantes. Génesis es la semilla de toda la doctrina bíblica. Aborda temas cruciales que explican la existencia y el estado actual del mundo. Creación y la caída, el origen perfecto del universo, el ser humano como imagen de Dios, el sábado, y la trágica entrada del pecado y la muerte al mundo, la caída. El pacto de Dios, el establecimiento del pacto con Noé, después del diluvio, y el pacto con Abraham, la promesa de una gran nación y el Mesías. Patriarcas y la familia de la fe, las historias de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, origen de las 12 tribus de Israel, culminando con José en Egipto. La redención, el libro introduce el plan de salvación a través de la primera promesa mesiánica, Génesis 3 versículo 15, que anuncia la victoria final sobre la serpiente. 4. Propósito y estructura literaria. Propósito principal, proveer a Israel, y a la humanidad, un registro histórico fidedigno de sus orígenes. Explica quién es Dios, creador, juez, redentor, quién es el hombre, creado a su imagen, caído, y por qué necesita salvación. Estructura literaria. Génesis está organizado de manera única alrededor de 10 secciones tituladas, estas son las generaciones de. En hebreo, TLDT. La estructura TLDT, estas 10 secciones no solo son genealogías, sino encabezados narrativos que marcan la transición de una unidad histórica o familiar a la siguiente. Este es el principio organizativo del libro. 5. Bosquejo del libro, estructura por orígenes. El libro de Génesis se divide naturalmente en 2 secciones principales, siguiendo la estructura TLDT. Primero, historia primitiva, capítulos 1 al 11 los orígenes universales. A. El origen del universo, la creación, Génesis 1 versículo 1 al capítulo 2 y el versículo 3. B. El origen de la humanidad, Adán y Eva en el Edén, la caída y sus consecuencias, Génesis 2 versículo 4 al capítulo 4 y el versículo 26. C. El origen de la civilización, la corrupción, el diluvio, Noé, el nuevo comienzo, y la torre de Babel, Génesis 5, 1, 11, 26. Segundo de historia patriarcal, capítulos diciembre del 50 los orígenes de Israel. A Abraham, el llamado, el pacto, la fe y el nacimiento de Isaac,
Génesis 11 versículo 27 al capítulo 25 y el versículo 11. B. Ismael, las generaciones del hijo de la esclava, Génesis 25 versículos 12 al 18. C. Isaac, el matrimonio, el nacimiento de Esaú y Jacob, Génesis 25 versículo 19 al capítulo 28 y el versículo 9. De Esaú, las generaciones que dan origen a Edom, Génesis 36 versículo 1 al capítulo 37 y el versículo 1. Jacob, Israel, el nacimiento de sus 12 hijos, el drama de José, y el descenso de la familia a Egipto, Génesis capítulo 28 versículo 10 al capítulo 50 y el versículo 26. Gracias hermana Elena de Argentina. Aquí tienes un análisis teológico abreviado de la introducción al libro de Génesis tal como aparece en el bosquejo de la Biblia de estudio Andrews University Press, comparado con algunos de los enfoques más recientes en los estudios bíblicos. 1. Lo que presenta Andrews, exégesis del bosquejo. En la sección Introduction and Study Notes de la Biblia de estudio Andrews, el editor Gerald Klingbeil aborda el libro de Génesis en su contexto teológico, literario e histórico. Andrews, Elsevier Pure, con +1. Los elementos clave que se resaltan incluyen Génesis como punto de arranque del canon bíblico. Sin Génesis la Biblia sería incomprensible. Andrews, edu +1. Temas fundamentales: creación, caída, promesa, redención. Génesis como fundamento de la teología bíblica, origen, humanidad, pecado y esperanza. Andrews, Elsevier Pure, con +1. En resumen, la propuesta de Andrews enfatiza que Génesis es un libro teológico narrativo con implicaciones profundas para la identidad humana, el pecado, la gracia y la misión. 2. Comparación con estudios recientes, hermenéutica contemporánea. Un artículo reciente, What Makes Genesis Different, subraya que aunque Génesis 1:11 comparte ciertos géneros literarios con mitos del cercano oriente, su función es teohistórica, teohistory, no mitológica en sentido meramente simbólico. MDP y esto complementa lo que Andrews ya afirma, que Génesis comunica verdadera historia con propósito teológico. Otra obra reciente, Génesis, An Introduction and Study Guide de Megan Warner, 2023, revisa temas actuales de interpretación, creación de escaso, promesa imposibilidad, lectura postmoderna, enfoque político y ecológico. Bloomsbury esto abre un espectro más amplio que el bosquejo de Andrews, que es más centrado en la teología clásica. En la obra de Genesis Creation Account and its Reverberations in the Old Testament, Andrews Universidad Press, 2015, se examina cómo Génesis 1-2 resuena en todo el Antiguo Testamento, enfatizando la continuidad teológica de la creación. University Press, Andrews, edu +1. Así, los enfoques recientes amplían la introducción, no solo quién escribió o cuándo, sino cómo Génesis se conecta con ciencia, ecología, narrativa cultural y cómo debe interpretarse hoy. 3. Observaciones teológicas para aplicar. La introducción de Andrews nos invita a ver a Génesis como fundamento de la revelación de Dios, lo que pone énfasis en la soberanía de Dios, la creación buena, la caída y el plan de redención que se despliega a lo largo del canon. Los estudios contemporáneos nos alertan de que la interpretación de Génesis requiere considerar su contexto histórico-cultural y no simplemente aplicar una lectura literal sin diálogo con la ciencia, la cultura y los desafíos del siglo XXI. Para la práctica del creyente, al enseñar Génesis, conviene combinar el contenido teológico tradicional, como lo hace Andrews, con una sensibilidad actualizada que responda a cuestiones modernas, como la ecología, la justicia social, la narrativa del pecado y la redención en un mundo digitalizado. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Recuerda, Dios no llama al capacitado, capacita al que es llamado. Bendiciones.